Muy buenos días, estimada maestra Ivonne Donado Mónico y cada una de las personas que tienen la oportunidad de ver y escuchar esta presentación. De hecho, se trata de la presentación de resultados de la investigación titulada Análisis de percepción en la satisfacción de los usuarios consultantes en la Clínica de Atención Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Evangélica de El Salvador, durante el mes de mayo del año 2020. Esta presentación se lleva a cabo en el marco de la Cátedra de Investigación Cualitativa 2. Soy Vladimir Cruz Barahona y soy la persona postulante a la maestría en Metodología de la Investigación Científica. Muy bien. Quiero iniciar pues planteándoles a ustedes el marco conceptual de esta investigación. Para ello tenemos que hablar del análisis de la situación. Es importante mencionar entonces en este contexto la salud mental, que se define como el goce del grado máximo de salud que puede lograr una persona. También es un derecho fundamental, sin importar la distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social. Un dato interesante es que existe una prevalencia de trastornos mentales en el mundo y en El Salvador, las cuales son muy significativas. Por ejemplo, a escala mundial, los trastornos mentales y neurológicos representan el 14% de la carga mundial de enfermedades, según el informe de la OMS y la OPS. En América Latina y el Caribe, los trastornos mentales y neurológicos representan el 22% de la carga de enfermedades, según un informe de OPS en el año 2009. Y en El Salvador, la mayoría de salvadoreños no tienen ni han tenido las condiciones mínimas para lograr bienestar personal y familiar, según el informe del PNUD del año 2013. La salud mental está relacionada con el hecho de que los jóvenes universitarios en algún momento pueden atravesar un proceso de duelo, ya sea de curso normal y anormal, y esto puede derivarse en problemas emocionales. El duelo no debe ser visto como un trastorno mental, sino que es un proceso doloroso, inesperado, es una respuesta frente a la muerte del ser querido. Este duelo tiene varias etapas. La primera de ellas es la negación de la realidad de la pérdida. La segunda es negar el significado de la pérdida. Y la tercera, negar que la muerte sea irreversible. El duelo puede tener dos tipos. El primero, duelo normal o no complicado. Y el segundo es el duelo patológico o complicado. Luego quiero a continuación presentarles el árbol de problemas. Lo vamos a entender de la siguiente manera. Primero se plantea un problema central, que es la deficiencia en la calidad de atención en salud mental en jóvenes con problemas emocionales. Luego, acá abajo encontramos las causas y en la parte superior los efectos. Por ejemplo, aquí vemos el nodo crítico de menor alcance, donde encontramos la falta de acceso a servicios de salud mental de calidad. Esto se debe a que existen pocos establecimientos de salud mental y también en parte se debe a que la persona o el usuario que quiere ir a recibir esos servicios de atención tiene que invertir, tiene que se ve involucrado costos o gastos económicos para asistir a una consulta. En El Salvador, pues muchas de las personas no tienen condiciones precisamente para poder costearse este tipo de demandas económicas. También existe un personal insuficiente para la atención en salud mental. Como resultado de esto hay saturación de los servicios de salud mental. Y desde el punto de vista gubernamental, el presupuesto es insuficiente para la atención de salud mental. Entonces, hay una baja capacidad de atención. En cuanto a los efectos del problema, diremos acá que como resultado de la deficiencia en la calidad de atención en salud, existe la presencia de trastornos mentales o de personalidad en los individuos. Acá encontramos el nodo crítico de mayor alcance, donde aparece la inestabilidad emocional a nivel familiar, también aparece el desajuste emocional a nivel personal. Y esto puede dar como resultado un escenario factible para el aparecimiento y desarrollo de otras enfermedades físicas. También esto puede empujar al individuo al consumo de sustancias, que en los casos extremos puede llevarle a la pérdida de empleo. Finalmente, acá se da un deterioro de la calidad de vida. El objetivo básicamente es de mejorar la calidad de atención en salud mental para los jóvenes con problemas emocionales. La pregunta de investigación es la siguiente.
¿Cuál es la percepción de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención en salud psicológica? Perdón, en la consulta psicológica en la clínica de la Facultad de Ciencias Sociales, UES, durante el mes de mayo de 2020. Objetivos. El objetivo general, analizar la percepción que tienen los usuarios externos sobre la calidad de atención en consulta psicológica en la clínica de la Facultad de Ciencias Sociales, UES, durante el mes de mayo del año 2020. En cuanto a los objetivos específicos, el objetivo 1 es conocer las diferentes formas de cómo el usuario externo se enteró acerca de los servicios de atención. 2, evaluar la satisfacción de los usuarios acerca de los servicios de atención. 3, describir los protocolos de atención empleados por el personal profesional durante el proceso de atención psicológica. Marco metodológico. En este apartado, quiero mencionarles que se trata de una investigación con enfoque cualitativo, la cual busca estudiar de manera científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas humanas. En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano. Quiero explicarles los pasos para la recolección de los datos. En primer término, se lleva a cabo una operacionalización de la variable, para luego elaborar el instrumento con el cual se van a recolectar los datos. Luego se lleva a cabo la conducción de la entrevista estructurada. Como pueden ver aquí aparece en electrónico, la razón es la siguiente. Actualmente pues vivimos en una pandemia mundial, Salvador no se escapa de ello, y como vamos a ver más adelante, el muestreo se llevó a cabo durante el mes de mayo. Durante esa época del año, en El Salvador, había básicamente una emergencia nacional, había una restricción social, un distanciamiento social. Las instituciones públicas y privadas estaban cerradas, todo funcionaba al mínimo. Por lo consiguiente, no había acceso a poder acercarse a esas instituciones para el muestreo. Debido a ello, nos pusimos de acuerdo con las personas participantes en el estudio y aceptaron de manera voluntaria que se llevara a cabo la entrevista de forma virtual. Luego, de esta conducción, se llevó a cabo el análisis de los datos para finalmente llevar a cabo la creación y categorías y subcategorías. Luego, en cuanto a las técnicas de recolección de datos, estamos hablando que se llevó a cabo una entrevista estructurada. En cuanto a las estrategias de investigación, se trata de la perspectiva explicativa, teoría fundada que sostiene el interaccionismo simbólico. En cuanto a los criterios muestrales, para la presente investigación se utilizaron dos. El primero, denominado bola de nieve, que consiste en la identificación de personas que cumplan los requisitos expuestos en la población de personas. Y la teórica o por saturación, que tiene que ver con la recolección de datos, que ésta se detiene cuando el análisis de datos evidencia que ya no surgen nuevas categorías, manifestándose así la saturación. En cuanto a los sujetos, quiero comentarles que fueron 3 personas, un hombre de 28 años de edad, que fue entrevistado el 28 de mayo, y 2 mujeres, la primera de ellas de 26 años, entrevistada el 20 de mayo, y la segunda de 23 años, entrevistada el 26 de mayo. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: mujeres u hombres que hayan asistido al menos a 2 consultas de atención psicológica, personas voluntarias que adolezcan algún problema o dificultad emocional, personas que de forma voluntaria deseen participar en el estudio y personas que sean estudiantes universitarios de pregrado. Las personas que no pudieron participar en el estudio a través de los criterios de exclusión fueron aquellas personas que no han recibido nunca atención psicológica en la clínica y tampoco personas que únicamente asistieron una sola vez a la consulta psicológica. Acá quiero presentarles las variables del estudio. Más adelante hay un esquema donde se las presento de manera sintética. Voy a mencionar algunas en este momento. Por ejemplo, tenemos la variable información de la clínica psicológica, cuya subvariable encontrada fue el boca a boca, redes sociales y proyección social. Ahí están sus indicadores. Otra de las variables es, por ejemplo, razones para asistir a consulta psicológica. Nos dijeron que era en la subvariable por necesidades de apoyo emocional y por búsqueda de bienestar emocional. Revisemos otra variable subvariable. Por ejemplo, la experiencia del usuario durante el proceso de atención. Los usuarios dijeron que durante ese proceso le brindaron confianza, el personal que le atendió actuó profesionalmente, fueron confidentes, es decir, no compartieron la información personal del usuario. También fueron empáticos con ellos y se mostraron flexibles cuando estos usuarios expusieron sus ideas.
Luego, en cuanto a la evaluación del usuario del proceso de atención, fueron personas que brindaron confianza, fueron profesionales que actuaron con ética y personas flexibles. Si se dan cuenta, hay una cierta similitud en cuanto a las subvariables. Recordemos que la primera se derivaba de experiencia del usuario durante el proceso y la segunda evaluación del usuario del proceso de atención. También encontramos otras variables que no estaban originalmente planteadas en el estudio. Estas variables se encontraron a raíz de la investigación. La primera de las variables fue bienestar personal. La subvariable encontrada fue expresión emocional, ajuste emocional, catarsis o desahogo como técnica psicoanalítica y estado de relajación. Logro del insight, internalización de su problema y aceptación y entendimiento de su problema. La resolución del conflicto emocional que tenía que ver con el afrontamiento centrado en la emoción y el afrontamiento centrado en el problema, y ahí están cada uno de esos indicadores. Entonces, esto nos lleva a explicar el proceso de recolección de los datos. Recolección de los datos a través de una entrevista virtual. El tipo de entrevista empleado fue estructurada que comprendía 3 fases. La primera fase exploraba el objetivo número 1, la fase 2 y la fase 3 exploraban los datos del objetivo 2 y 3. Posteriormente se hizo una transcripción literal de la entrevista para luego hacer un análisis de datos. Como resultado de ello, se obtuvo una codificación abierta, una codificación axial y una selectiva. Ahora quiero hablarles sobre la sistematización de la teoría fundamentada, de acuerdo a los teóricos Strauss y Corbin. Ellos mencionan que se debe llevar a cabo la recolección de los datos a través de diversas fuentes y diversas técnicas. Esto permite una organización e interpretación de estos datos para llevar a cabo una codificación abierta, axial o selectiva y reduciendo los datos obtenidos. Esto lleva a la elaboración de las categorías. En algún momento estas categorías alcanzan a saturarse y ahí surge la saturación teórica, es decir, cuando el entrevistador ya no encuentra respuestas diferentes a la misma pregunta planteadas para con los sujetos que son parte de la investigación, son parte de la muestra. Y luego finalmente se da la generación de la teoría. Su metodología es análisis comparativo constante. Se trata de recopilar datos, organizarlos, sistematizarlos y luego crear categorías. Presentación de resultados. Frente a la pregunta de investigación, la respuesta es la siguiente. Que haber asistido a consulta psicológica le permitió el logro de un adecuado ajuste emocional y fue un paso importante y fundamental para la resolución de la mayoría de sus problemas. El usuario encontró efectivas las técnicas de relajación empleadas, ya que le permitió experimentar alivio y un estado de bienestar personal. Entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta de investigación en base a las categorías y subcategorías. Tenemos aquí la categoría principal, percepción del usuario de la atención psicológica. Y aquí tenemos las categorías secundarias, que ya se las voy a mencionar. Acá tenemos precisamente los comentarios dichos por los actores o usuarios que fueron sujetos de investigación. Un hombre de 28 años y 2 mujeres, una de 26 y otra de 23, todos estudiantes universitarios de pregrado. Por ejemplo, en cuanto a la categoría información de la clínica psicológica, dijeron que la información se obtiene a través del boca a boca y a través de las redes sociales. Dijeron entonces, me enteré por Facebook, WhatsApp y por un estudiante. Razones para asistir a la consulta psicológica, necesidades de apoyo emocional y por búsqueda de bienestar emocional, por necesidad de un apoyo y por bienestar personal. Experiencia del usuario durante el proceso de atención. Me brindaron confianza, fueron confidentes, fueron empáticos con mi persona. Tuve un trato directo, fueron personas amables, respetuosas y puntuales. Protocolo de atención psicológica. Se estableció la alianza terapéutica o contrato terapéutico, se llevó a cabo la historia clínica, se llevó la aplicación de pruebas psicológicas, se asignaron tareas psicológicas y hubo seguimiento del caso. Siempre me escuchó, elaboró una historia de mi persona y me aplicó pruebas psicológicas.
bienestar personal. Cabe destacar que estas tres categorías no estaban planificadas como lo mencioné anteriormente. Entonces acá tenemos la expresión emocional, el ajuste emocional, la catarsis o desahogo como técnica psicoanalítica y el estado de relajación. Me permitió expresarme con total libertad. Pude contar mis problemas. En cuanto al logro del insight, hubo una internalización de su problema y también la persona experimentó una aceptación y entendimiento de su problema. Me sirvió para darme cuenta que tenía un problema del cual no era del todo consciente. Resolución del conflicto emocional. Afrontamiento centrado en la emoción, afrontamiento centrado en el problema. Fue un paso importante y fundamental para la resolución de mi problema manifiesto. Conclusiones. Las conclusiones por objetivo, conocer las diferentes formas de cómo el usuario se enteró acerca de los servicios. Bueno, fue a través del boca a boca y las redes sociales. Evaluar la satisfacción de los usuarios acerca de los servicios de atención psicológica recibidos. Dice que le permitió el logro de un adecuado ajuste emocional y fue un paso importante y fundamental para la resolución de la mayoría de sus problemas. Describir los protocolos de atención empleados. Dice que durante el tiempo de atención el usuario observó varios procesos, como por ejemplo el hecho de plantearle un contrato terapéutico durante la sesión psicológica, la construcción de una historia clínica, la aplicación de pruebas psicológicas y seguimiento del caso. Luego, algunas conclusiones de objetivos no planteados que fueron descubiertos. Tiene que ver con la asistencia psicológica. Permitió la resolución de la mayoría de los problemas. La asistencia psicológica permitió el logro del insight o comprensión súbita de su problema. La asistencia psicológica permitió afrontamiento del problema centrado en el problema mismo y no en las emociones del usuario. En cuanto a las recomendaciones, tenemos acá, por ejemplo, el esquema que representa el problema de investigación y las consecuencias de acuerdo a la investigación. Tenemos el problema central y aquí están las consecuencias. Preocupación excesiva, estado depresivo o estado ansioso e inestabilidad emocional. Entonces, las soluciones idóneas para la resolución del problema son las siguientes. En el marco de la institución Universidad Evangélica de El Salvador, existe cada año la implementación de un plan de mejora institucional. También existe un proyecto, un POA, ¿verdad? Y un PGD. El PGD es el Programa General de Desarrollo y el POA es el Plan Operativo Anual. Entonces, la sugerencia es que se incluyan en el POA, en este plan de mejora, estos aspectos de mejora. Por ejemplo, fortalecer la divulgación de los servicios de atención, capacitar a los jóvenes terapeutas en abordaje de resolución de conflictos, capacitar a los jóvenes terapeutas en la detección temprana de cuadros ansiosos y depresivos, ampliar los días y horas de atención psicológica y sistematizar la supervisión en la práctica psicológica con los nuevos terapeutas. Los argumentos de soluciones, bueno, la capacitación del personal proveerá de competencias profesionales. Ampliar los horarios permitirá pues un alcance mayor y sistematizar la supervisión de la práctica psicológica permitirá la retroalimentación para los terapeutas. Eso es todo. Muchas gracias por